Se llama Manuel, el hijo de María de José. Mamá, yo no voy a hacer esto, es muy difícil. ¿Por qué, hija? Mamá, yo no sé cómo van a hacer la pareja. Hacer clases el domingo, vaya al culto y el sábado ya os vais con las niñas. ¿Qué? ¿Cómo te ha ido el mercado? ¿Mercado? Madre mía, esto de mercado siempre igual, siempre no tenemos nada. Madre mía, por favor, no tenemos ni para comer, ¿eh? Deja ya los deberes, no te gusta, me estás reventando Pues si lo quiere ella, nosotros tenemos la culpa. Deja ya los deberes, hombre, tanto deberes. Que jamás te lo paga. El Teatre Fòrum és una metodologia que va desenvolupar Augusto Boal, brasiler, als anys 60, i que consisteix en presentar una peça teatral que és l'antimodel, allò que no volem que passi, i l'aturem just en el moment de màxima crisi. I per què l'aturem? És per preguntar al públic i trobar conjuntament solucions o alternatives d'acció a dalt de l'escenari, convidant el públic a substituir els actors per trobar alternatives d'acció. Mira, papá, yo tengo un novio. Los pasos para crear un teatro foro es primero tener un grupo. Posteriormente se trabaja sobre la cohesión grupal. Son juegos y ejercicios que hacen la cohesión grupal. Es busquen opressions, nusos, allò, situacions de la nostra vida diària en què els hem sentit oprimits d'alguna manera o una situació de disgust. Es verdad que... Que te sientes muy humillado cuando te mandan, te dejan en ridículo ahí. Ajá. Ajá. Yo te digo una cosa, y bastante son de colegio, porque en otros colegios, vamos. Se van creando los embriones y sobre todo los temas a partir de vivencias de los participantes en cada una de las sesiones. No es que sea envidia, porque envidia es de toda la vida, sino que Y vimos a un mono de estos malos, de estos que son muy malos, con la bicicleta, ¿vale? Sí, un mono malo. Estaba con la bicicleta delante de nuestro. Yo digo, este me da miedo, María, este perro me da miedo, vámonos. Dice que no pasa nada. Y miramos a la y me dice, ¿qué miras tanto? No sé qué. Y se paró. Se paró y se quedó por hasta que llegaba con nosotros. I jo i nosaltres decimos, no podem una porteria. Aquest embrió, de partir d'una situació real, després es neteja o d'alguna manera s'aporta a la construcció estètica i teatral d'aquesta situació. També es col·lectivitza la història. Ja no és la història d'una sola persona, sinó que és la nostra història com a grup. ¿ya habéis sacado los deberes? ¿No los deja en casa? ¿Por qué decimos que se limpia? Porque justamente vamos a sacar lo no necesario, ¿sí? Lo superfluo, para ponerle énfasis a lo que realmente nos interesa transmitir con esa pieza estéticamente. Hijo mío, siempre casi igual, ¿eh? ¿Cuándo me has tomado los deberes? Tiene tanto deber y no se va ni por una mesa conmigo. Pero tener que estudiar ya por nosotros, ¿no te vaya? ¿Y cómo plancha y cómo come? Pues ya tienes tiempo de planchar y de comer. Stop un segundo, medio debería ser tú. O sea, la que se queja, tú eres la persona principal. Hacer las cosas. 50 años. Ay, para que yo siempre está igual, vamos. Y ella ahora... Yo lo de la convivencia siempre casi igual. Eres tú que estás igual. Ahora tenemos que ampliar porque no tenemos gente. Padre mía. Te das cuenta de esto, porque siempre está igual. Oye, dime, ¿dónde estás? Estamos aquí en el parque. ¿Estará hablando contigo? Sí, sí que está. Bueno, para la convivencia. Bueno, yo me voy, ¿vale? No tardes mucho, ¿eh? ¿Qué, ¿Cómo está? Pues bueno, aquí, que estoy amarga, porque mi mamá todo el día está que estudie, pero mi papá no quiere, entonces yo ¿qué hago? Pues tú no estudies, si en verdad, mira, la gitana, a los 13 o 14 años nos casamos. Tú como personaje, como actriz, necesitas ese argumento. Mi padre no quiere, mi madre sí quiere. Yo no quiero estudiar. ¿Por qué no quieres estudiar como personaje? Porque no me gusta. ¿Por qué no te gusta? ¿Ahí? ¿Aquí? ¿Ya estamos por aquí? No, que estamos esperando a
Para María. Estamos atacados, pero no se está mudando, ¿eh? No sé qué ha ido a comprar con una niña. ¿Ya te estás sola? Sí, papá, que está aquí al lado, no La pasa casa nada. mía, que Porque estoy ya estoy hablando, que no, pues yo no la veo por ningún lado. Pues no sé. El conflicto de que le da la estamos cantando. Claro, te estoy cantando eso. Entonces ella de repente para en su visita. ¿Hace ella sin vergüenza? Ay, no sé, papá. Me papá. Por favor. ¡Sin vergüenza, tú! ¿Qué te piensas? ¿Un día con niña? Tío, es verdad que por pobre gitano está muy mal si yo tengo una noticia. Pero si quiere ir a mi padre con una película. Claro, ya puedes llamar a un padre porque ya está ya utilizado. Tanto que quiere pedirse con la niña, deja de estudiar a la niña. Que no, tú llamas a la niña. La condición básica que la niña se vaya a la escuela. Así, ¿ok? Espera. Pero si tú te quieres pedir con mi niña tiene que seguir estudiando. Que no estudia más la niña. Tiene que seguir estudiando. Que no estudia más. Sí. Que no. ¡Y esto! ¡Muy bien! I finalment es fa la presentació amb el públic, en el que podríem entendre que és el final, però no és el final, sinó que just serà el principi de debò. A partir d'allà començaran les accions de transformació de la vida diària de les persones que hauran vingut a veure aquella peça. Y cada pieza de Teatro Foro, a medida que se va representando, va mejorando, o sea, va adquiriendo toda la fuerza que le dan los espectadores que participan en cada una de estas sesiones y se las puede ir incorporando también en la pieza de Teatro Foro.